Bienvenido, Pastor Bienvenido, Guzmán. Pastor. ¿Cómo se siente en la mañana de hoy? Buenos días. Dios les bendiga a todos. Que el Señor pueda bendecirles hoy de una manera muy especial. Como siempre, un placer poder volver a este programa y compartir pues con todos nuestros amigos, con ustedes, María y Denis, y pues con todos los que están de alguna forma a través de las plataformas digitales conectados y los que nos van a ver después en los videos. Pues una bendición especial y un saludo cariñoso. Gloria a Dios, Pastor. Ahí está la gente que le conoce, saludándole de forma especial y dándole la bienvenida en la caja de comentarios. Sí, gente que nos han escrito, ya esperaba al pastor, ya lo esperaba. Ahí le saluda. María Castro, bienvenido, Pastor Guzmán, ahí le saludan también. Y continúa Belkis Jiménez, le saluda, Pastor, y también Deida Ogando, saludándole. Bueno, para los que no conocen al doctor Ángel Guzmán, les cuento que el doctor Guzmán es el vicepresidente del CETAI, que tiene que ver con todo lo académico en la división interamericana, con los pastores, las maestrías, los doctorados. Nadie pasa por esa área académica sin que tenga la firma del doctor Ángel Guzmán. Así que es un privilegio tenerlo ahí, y es un especialista en Nuevo Testamento, conoce lo que tiene que ver Apocalipsis y estas cosas. Y el tema que vamos a estar estudiando esta semana de los dos testigos es algo como el pan de cada día del doctor Guzmán. Así es. Así que es una bendición tenerlo aquí, a pesar de la agenda agitada. Muy agitada tiene, su ¿verdad? agenda, así es, pero de está con nosotros. Nos sentimos como alumnos allí, claro, pero sobre todo es un hombre de Dios, un poderoso predicador, ¿verdad? Y estamos contentísimos, Pastor, de tenerle nuevamente con nosotros en esta hora. Claro que sí. Pastor Guzmán, ¿de qué vamos a estar trabajando en esta semana, estudiando, verdad? Porque la lección se llama Los dos testigos. Sí, uno se quedó pensando, Señor, ¿y qué es esto? Es que hay un juicio esta semana, Pastor. ¿De qué se trata esta lección? Bueno, te ha dado en el punto central. Porque normalmente no se estudia desde esa perspectiva el capítulo 11 de Apocalipsis. Sin embargo, esta semana nosotros vamos a ver dos cosas. La número uno que vamos a ver básicamente es la identidad de los dos testigos, que lo tuvimos en el día de ayer y entre el sábado y el día de ayer, la identidad que se propone de que puede tratarse los dos testigos. Y número dos, del contexto en que se desarrollan los dos testigos en el curso de la historia. Recuérdese que la lección para este trimestre es sobre el gran conflicto. El gran conflicto, en estudios bíblicos usamos una terminología que se llama metanarrativa. Eso es como una historia que es transversal, o sea, que va a través de todo el desarrollo, valga la redundancia, histórico de la humanidad. Es como el tema principal y esencial de la Biblia. Es como si usted resumiera el tema de la Biblia en una gran historia que tiene muchos capítulos. Entonces, nosotros lo vemos y es muy correcta esa apreciación. No porque nosotros los adventistas hemos decidido hacer ese acercamiento a la Biblia, sino porque tiene mucha lógica con todo el contexto de lo que la Biblia dice. Como que todo comienza con una creación y termina con una restauración de esa creación. Que cae, que viene, que Dios levanta una pareja, una familia, un pueblo, una iglesia más adelante. Entonces todo eso es como que es una gran historia. Y pues en ese contexto vamos a ver quiénes son los testigos y qué pasa en estos periodos históricos, que es lo que vamos a ver en el día de hoy específicamente. Wow, poderoso. Estamos preguntando quiénes son los testigos. Vamos a ver. Testigos y periodos proféticos y demás, Pastor. Entonces, cuéntenos más de los testigos y del periodo profético que se refiere, ¿verdad? La lección exactamente de hoy, el lunes también. Cuéntenos un poco sobre esto. ¿Qué les parece si vamos y leemos, María, Apocalipsis 11? Ok, vamos a ver los versículos 1 al 4 de Apocalipsis 11. Para entonces partir desde lo que dice Apocalipsis 11, del 1 al 4. Y ahí podemos ir viendo, comenzar, ¿verdad?, a hacer algunas interpretaciones. Desde el 3, vamos a buscarlo desde el número 1
¿Qué nos dice Marilena? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Interesante, pastor. Muy bien. Leamos el 4 también, por favor. Vamos a leer el 4, Marilena. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Tremendo. Muy bien, tradicionalmente nosotros hemos interpretado esos 2 testigos y los 2 olivos, que es la expresión de los 2 olivos es una alusión, es un eco de algo que está en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 4, que están delante del trono de Dios. En Zacarías aparece, Zacarías tiene un lenguaje altamente apocalíptico. Sí, pastor, totalmente. Es bien apocalíptico el libro de Zacarías. Zacarías es un libro post-exílico, o sea, es uno de los libros que se escribió muy cerca en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, no es como los que vinieron unos 3, 4, 500 años antes y un poco más entre los profetas. Entonces, en Zacarías se dice que están uno a la derecha y otro a la izquierda del arca del pacto, los 2 olivos sembrados. Olivos son árboles. En Apocalipsis, pues, se toma el mismo concepto de 2. Juan va a aclarar, miren, los 2 testigos y los 2 olivos son es la misma imagen. Interesante. Es la misma imagen. ¿Y quiénes son los testigos? Los testigos tienen que ver con la expresión de lo que Dios ha dicho. Es la expresión visible de quién es Dios. Es la revelación de Dios. Y nosotros hemos interpretado los 2 testigos como, y esto no es algo dogmático y cerrado en interpretación apocalíptica, es muy dinámica, a veces hay cosas que se interpretan de una manera que van a variar en la historia, pero en este sentido, nosotros hemos interpretado como consistente, coherente, el hecho de que los 2 testigos tienen que ver con el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos testamentos que expresan la voluntad de Dios. Y eso parece muy lógico para muchos de nosotros que vemos como en el mismo nivel el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nosotros sabemos que la mayoría de los que siguen la Biblia no lo ven igual. Ven cierta diferencia entre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es algo como que proyectó una verdad por un tiempo y ya el Nuevo Testamento como que anuló parte de esas verdades. Y eso pues no es cierto. Y es muy interesante, entonces, yendo al texto bíblico, voy a ir en el orden del texto mismo, explicando algunos detalles que creo que son de vital importancia. Aunque usted lo leyó muy bien, yo voy a ir frase por frase ahora viendo algunos detalles. Versículo 1 de Apocalipsis 11, que es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Miren cómo dice ese versículo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Qué significa una caña? Una caña era un pedazo de madera que se utilizaba, era un canon, como de ahí viene la palabra canon, que luego es una caña que se utilizaba para, como ahora usamos, como los constructores usan la cinta métrica para medir cuántos metros lleva aquí o cuántas pulgadas allí, pues los constructores usaban esas cinta métrica. En la palabra cálamos, es la palabra literal que se usa allí para caña de medir, también tenía una connotación filosófica y en este caso teológica, de que medir, cuando tú usabas la palabra medir, que de hecho nosotros conocemos muy bien esa palabra, la palabra metro, de donde viene la palabra metro hoy, metro, la unidad de medida en griego es metro o metereo, que es la palabra
que es el verbo medir. El verbo metro o medir se utilizaba no solo para medidas literales, sino también para juicios. Fíjense, por ejemplo, Jesús dijo una vez, el mismo Jesús dijo, con la vara que tú mides, con Así esa misma vara, serás tú medido. serás medido. Está hablando de que me van Así a medir mi estatura, a ver cuántos pies yo tengo, cuántos metros yo tengo. No, está hablando que la forma como yo hice y como tú juzgues, así Te serás van a juzgado. juzgar. Tremendo. Sí. Ese paralelo te explica cómo pensaba la gente de ese tiempo. Ujú. Medir tiene que ver con juicio. Quiere decir que cuando Dios le dice al apóstol aquí, levántate, al profeta en este caso, que también es apóstol, levántate, me fue dada una vara y Dios me dijo, levántate y mide el templo. ¿Qué Wow. significa ahora mide el templo y los que están en el altar? O sea, mide los que están participando del servicio del templo. Dice, más Ay, 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 los que ay. están Ay, afuera, pastor. los que están afuera, a eso no lo midas. Ay, Quiere ay, ay, decir ay. que hay dos grupos. Un grupo que Tremendo. está participando del servicio del templo y Ok. otro grupo que no está participando del servicio del templo. Tremendo. Y esto es una alusión a que al que en algún momento de la historia, en el servicio del templo, va a haber un oficio de juicio Ok. a través del templo. No estamos hablando del Tremendo. templo de Jerusalén, estamos hablando del templo celestial ahora, ¿verdad? Porque esto se escribe después que el templo de Jerusalén estaba destruido. Así es. Y está hablando desde el capítulo 4 de un templo que hay en el cielo, donde está el trono de Dios. Tremendo. Entonces, ahora la alusión clara allí, y no hay que complicarse mucho, medir significa juzgar. Ok. Templo y los que están en el templo y los que están en el altar es por quienes se está intercediendo, por quienes se está trabajando, o sea, aquellos que han aceptado el servicio intercesor de Cristo Jesús, aquellos que han aceptado la verdad de Cristo, son los que participan del templo. Lo que pasa es que en el templo ocurren dos cosas. Primero ocurre eso, la intercesión, y también ocurre de un periodo histórico y profético en adelante una especie de juicio que nosotros llamamos juicio investigador. ¿Por qué juicio investigador? No es juicio punitivo o juicio determinador de si tú eres culpable o no. El juicio investigador es la apertura divina para que todos los seres creados del universo, incluyendo a los que sean redimidos en el futuro, tengan la oportunidad de conocer cómo Dios procesó vida por vida de los que se entregaron a Él. Hay un Aleluya. registro en el cielo de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora ese registro se mantiene y Dios lo abre al universo. Y el juicio investigador es precisamente cuando ese registro se está enfatizando. Y si yo me pierdo, Dios libre, pero si yo me pierdo, ahí está todo registrado de todo lo que Dios hizo por salvarme. Wow. Y de todo lo que yo hice por no salvarme. Wow. Entonces eso es un acto vindicatorio que muestra, eso es un La evidencia. complemento a la obra de la salvación que Dios hace. Wow. Y a la obra, cómo Dios ha manejado la historia del mundo. Un complemento, porque ahora Dios no necesita justificarse. No, pero nosotros sí necesitamos entender a Dios. Entonces, para entender cómo Dios actúa, por eso el resultado del juicio investigador yo creo que será la garantía de que nunca más el pecado va a entrar a la humanidad, ni a Aleluya, gloria a Dios. que ahí está registrado cada paso de todo lo que pasó y el amor de Dios es expuesto en una magnitud increíble. Entonces, se está hablando de ese contexto del juicio. El periodo, entonces, tiene que ver con juicio, pero aquí Juan hace una recapitulación. Estoy usando mucho término exegético, pero es una recapitulación, o sea, te dice el todo y ahora te recoge el todo paso por paso. Interesante. Entonces, Gloria a Dios. el versículo 2 dice, excluye a los de afuera, excluye a las naciones. O sea, el que no
acepta a Jesús no necesita ir al juicio investigador. Déjalo aparte. Va al juicio investigador, porque si tu ¿Cómo nombre hacer, no está, pastor? si tú no aceptas a Jesús, si tú de plano rechazas a Jesús, ya tú te condenaste. O sea, tú no se necesita justificar tu proceso. Tú ya rechazaste el proceso. Pastor, entonces el que no aceptó a Jesús ni siquiera va a juicio, está perdido de por sí ya. No hay que juzgarlo entonces. Bueno, el juicio es un proceso. Ok. Y el juicio investigador es parte del proceso. Si va a una parte del juicio, el que no acepta a Jesús va al acto de ejecución final del juicio, Okay. que es pues Tremendo. la condenación. Pero ahí no es bueno, pastor. Entonces yo quiero pasar por juicio. Hay que aceptarlo. Estar en el juicio investigador es bueno. Entonces eso es Porque bueno. es cuando tu nombre está en el altar, o sea, cuando Jesús intercede por ti, cuando tu nombre es sopesado y que se pone en balanza, tus pecados de un lado y tu arrepentimiento y tu actitud, y del otro lado casi nada se pone, porque ¿cuánto pesan tus pecados? Ay. Y ahí hasta el piso, pero del otro lado viene la sangre de Cristo. Ay, gloria a Dios. Entonces y voltea la balanza, que le da una Ay, vuelta. Señor, pon esta balanza allí. Que pesa mucho. Y por eso el juicio investigador es motivo de alegría, porque cuando Cristo intercede por mí y me lava con su sangre, pues yo gané. Gracias a Dios que yo no voy con mis argumentos, ni voy a ser mi propio abogado, porque no podría. Pero ahora que es Cristo, las cosas cambian. Gloria a Dios. Ese es un tema complejo, pero hay que seguir avanzando. Hay que avanzar con el tema. Entonces dice que a los dos testigos, que son los dos olivos, que están delante de Dios, se le dio autoridad para profetizar 1260 días vestidos de cilicio, dice el versículo 3. Y eso es muy interesante, porque a veces nosotros dividimos la expresión, decimos, le fue dado 1260 días. ¿Y qué significa eso? Son periodos proféticos. Es el periodo profético bíblico más repetido de la Biblia. Daniel 7:25 habla de la expresión, se dice de muchas formas, de tres formas. Tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12 se habla de 42 meses. En Apocalipsis 13 se habla también de la expresión 1260 días. Igual Apocalipsis 11, o sea, se repite muchas veces en la Biblia el periodo. ¿Qué significa ese periodo? El periodo, la idea que dice allí es que los dos testigos durante 1260 días estarán vestidos de cilicio. Cilicio era el tipo de tela que se utilizaba, era una tela muy simple, áspera, que se utilizaba cuando la gente estaba en duelo o quería mostrar dolor a los demás. Y eso es una expresión de que si los dos testigos están en dolor, están en duelo, y los dos testigos son la Biblia, te dice que en ese periodo la Biblia iba a estar el concepto de la Biblia iba a estar en tela de juicio, iba a estar bajo mucha presión, iba a estar tratando de ser destruida. Wow. Ahora veamos ese periodo en grandes rasgos. Comencemos con Daniel 7:25. Habla de ese periodo como el periodo en que una imagen también apocalíptica llamada el cuerno pequeño tendría autoridad para tratar de destruir el servicio en el santuario y la palabra de Dios. Así en gran medida. Ese cuerno pequeño surge de una bestia. Las bestias en el lenguaje apocalíptico son poderes políticos o poderes religiosos. En este caso, el cuerno pequeño surge de un poder político, de un imperio que nadie tiene duda, ningún intérprete de la Biblia tiene duda de que la cuarta bestia del cual surge el cuerno pequeño, pues es el contexto del imperio romano.
es el Imperio Romano. Porque Ok. Daniela va explicando las bestias también, que comienzan con el Imperio Babilónico, los medos persas, los griegos y luego los romanos. El ciclo natural de la historia te lo dice. Ahora, donde empieza el problema es cuando surgen de la bestia, surge un cuerno pequeño, que le tumba cuernos también que tiene la bestia. Terrible. Y ese cuerno pequeño es más terrible, así como dice María, más terrible que la bestia misma. Tremendo. Ay, mi madre. Poderoso, pero tiene un periodo de caducidad que son 40, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo. Tiempo es un año, tiempo son 2 años porque se usa un dual, es una forma que existe en el arameo y el hebreo, y medio tiempo es medio año, o sea, 3 años y medio, que es lo mismo que 42 meses, que es lo mismo meses de 30 días que 1260 días o años, Ok. años proféticos. Entonces, no sé si estoy dando mucha información rápido, pero No, no, está buena, pastor, estamos buena. Entonces, ese cuerno pequeño tiene una fecha donde él tiene libertad para tratar de destruir el servicio de Dios en el santuario, para querer ponerse en el lugar de Dios, querer sustituir el servicio de Jesús y dice que hollará el santuario, tratará de mancillar todo ese servicio y obviamente pues la palabra del Señor. ¿Quién es ese cuerno que sale del contexto allí? Del Imperio Por favor, Romano. pastor. Entonces, el cuerno pequeño representa la facción religiosa que surge de la facción política del Imperio Romano. O sea, de Roma surge un área religiosa y eso históricamente es fácil de comprobar. El Imperio Romano cayó en el siglo V y cayó precisamente cuando el Imperio Romano ya estaba prácticamente manejado por cristianos. En el siglo IV, Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado. Y pues en un periodo como unos 20 años, él logró que toda la facción pagana que tenía el Imperio Romano se convirtiera en el cristianismo. Lo que hizo Constantino es que fusionó las ideas, las fusionó y No era surge real. un cristianismo diferente. Surge un cristianismo que fusiona, eso se llama sincretismo, que mezcla tradiciones paganas y tradiciones bíblicas. Tremendo. La verdad y el error ahí. Forma de cristianismo, que no es el cristianismo apostólico. Y Interesante. surge una teología que no es la teología bíblica. Tremendo. La iglesia se vio así, mira, pero imagínense, la iglesia salió literal, de la peor persecución que tuvo en la historia con Domiciano. La peor persecución, y después de Domiciano también, la peor persecución, cuando entró el siglo IV, que es el año 303, 4, 5, se creía que el cristianismo iba a desaparecer. Roma le fue con toda la fuerza del mundo. Sí, sí. Roma dijo, hasta aquí llegaron. Sí. Pero los cristianos se contaban por decenas y decenas de miles. Aleluya. Iba a ser difícil, pero los persiguieron y los cristianos se metieron a las catacumbas. Son cuevas debajo de la ciudad de Roma que había y debajo y huyeron por todos lados. Pero el imperio era poderoso. Tremendo. Sin embargo, cuando Constantino sube a su trono, no como él no fue, en ese tiempo habían dos emperadores simultáneos. Ahora no voy a explicar eso, me va a tomar tiempo. Pero Constantino era uno de esos, y Constantino entiende que él llega al trono porque Dios se lo permite. Oh, interesante. Constantino era hijo de una mujer cristiana, de Helena. Y Constantino entonces decide sacar al cristianismo de la catacumba y llevarlo al palacio o a los palacios. Qué cambio, pastor. Eso le hizo daño. Ese fue un daño terrible. Nos hizo daño ese cambio. Se llenaron de opulencia. Se llenaron de todo tipo de
de orgullo. Ay, mi ¿Y sabe qué madre. hicieron los cristianos? Ujú. Que persiguieron a los paganos. Y no solo eso, Tremendo. comenzaron a perseguirse entre ellos mismos. Ay, Tremendo. mi madre. Y fue algo muy triste, porque el cristianismo se dividió en dos áreas en el siglo IV, entre los famosos arrianos y los más ortodoxos. Y en eso, un siglo después, un siglo y medio después, casi 2 siglos después, cae el Imperio Romano. Tremendo. Caen los emperadores romanos en manos de tribus bárbaras que entran a Roma, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los bárbaros. Vienen y ellos están ya convertidos al cristianismo arriano y destituyen pues eso. Pero las facciones ortodoxas de la iglesia cristiana, o sea, los que no son arrianos, los arrianos no aceptaban la divinidad de Cristo. Los que no son arrianos, entonces deciden hacer guerra contra estos para ver si pueden levantar otra vez el imperio. Tremendo. Quieren restaurar el imperio, Wow. pero el imperio ya políticamente era imposible. Estaba muy, muy diseminado. El mundo era muy difícil de controlar. Estaba muy amplio. Y la gente pensaba diferente. Pero sí, en el año 538, las facciones religiosas tomaron el control de Roma. No pudieron formar otra vez el imperio romano tal cual. Pero había un escritor muy famoso, y ustedes han escuchado hablar de ese hombre muchas veces, se llamaba Agustín, Agustín de Hipona. Ujú, sí, yo lo he escuchado. Él escribió un libro que se llama Ciudad de Dios, que pues a los que les gusta leer y la historia, el contexto, pues es una pieza magistral, ¿verdad? No Clásica. tiene que ver con sus verdades o sus mentiras allí. Yo estoy hablando literariamente, históricamente en el contexto. Es una pieza magistral. O sea, para los que estudiamos la historia y la Biblia, pues, es una pieza obligatoria, ¿no? Y pues en Ciudad de Dios, Agustín sueña con esa ciudad. Él no está Wow. pensando en el cielo. Él está hablando de Roma. Terrenal. Él está hablando de la Roma religiosa que tiene Sí. que manejar y gobernar el mundo. Interesante. Y ahora Roma, cuando ve que políticamente no puede manejar el mundo, a través de la religión trata de manipular al mundo. Wow. Y esa facción religiosa centrada en Roma, pues trata de hacer estas cosas. Oh, Siglos después, en el año 800, el 25 de diciembre del año 800, se funda lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano, que no es más que la expresión más clara de esa manipulación que los religiosos quieren hacer para fundar un imperio mundial. oh, wow. Y eligen a Carlos Magno como el primer emperador del Sacro Imperio Romano, ya no en Roma, sino ahora por ahí, en lo que sería ahora Europa, Alemania, por allí, Francia, Alemania. Allí comienzan a poner estas ideas para tratar de darle una facción política a una dominación puramente religiosa. Religioso. Wow. Eso es lo que se conoce como el cuerno pequeño. Eso es lo que Ok. se conoce pues como la primera bestia, Apocalipsis 13. Esa Interesante. facción religiosa que busca el dominio Ujú. y que para poder tener ese dominio necesita controlar a las multitudes. ¿Cómo Wow. puedes tú controlar a las multitudes? La forma más esencial de controlar a las multitudes es haciéndolos bien ignorantes. Ay, mi Por madre. Wow. eso no se predicaba la Biblia, ni se aceptaba la Biblia, ni se trataba de incentivar el estudio de la Biblia. No. Amén. ¿Por qué? Porque era la forma de tú poder controlar las cosas. Wow. Entonces Wow. ellos centralizaron, y esto es historia, esto no tiene que ver con Sí, mi sí, sí, fe sí. o mi religión ni nada, esto es historia, lo pueden ver en Ujú, cualquier lado de la historia. ujú. Trataron de controlar tanto que decían, nada, ni la ciencia, nada sale de nosotros.
formaron lo que se llamaron la escolástica, el periodo escolástico, las escuelas, las universidades, controlaron todo de tal manera de que nadie se saliera de control. Por eso, el periodo comienza a contarse, los 1260 días, proféticamente, nosotros lo hemos interpretado comenzando en el 538. Porque allí empieza esa hegemonía religiosa del control que para poder controlar hay que no incentivar a la gente al estudio de la Biblia. Wow. Se conoce también como la Edad Media, el inicio de allí. En la Edad Media también se conoce como el periodo oscuro, el medioevo. Es el periodo oscuro porque las ciencias y el avance se detuvo prácticamente, porque se centralizó en la religión. Y la religión utilizó los mitos, la mitología, ¿cómo se llama eso? Las tradiciones que no eran bíblicas para poder tenerle miedo, para que la gente tuviera miedo. Le tenía miedo a las maldiciones, le tenía miedo a la mala suerte, le tenía miedo a mil cosas. Entonces, ese periodo nosotros lo empezamos a contar en el 538. En ese periodo dice la Biblia que los dos testigos estaban vestidos de silicio. Ay, Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba de luto. Estaba en oscuridad. Estaba en oscuridad. La Biblia estaba encadenada. Wow. Señores, los líderes religiosos dirigieron grandes campañas para quemar la Biblia. Sí. Oiga, wow. Líderes religiosos quemando la Biblia. Tremendo. Algo increíble. Es algo que tú no te lo puedes explicar hoy. ¿Cómo puede ser? Sí. Correcto, ahora no estamos señalando una religión o una cosa, estamos diciendo No. lo que pasó. Por ejemplo, Tyndale, que fue el segundo traductor de la Biblia en inglés. Sí. Cuando le preguntaron, eso está ahí en la lección del sábado, le preguntaron quién ha sido tu mayor ayudante. Él dice, el obispo ha sido mi mayor ayudante. ¿Cómo el obispo? Sí, porque para él poder quemar mis traducciones, tuvo que comprarla a un precio tan alto que con el dinero nosotros produjimos más que la que él quemó. Pero fíjese, los obispos, los líderes religiosos perseguían, pues, y quemaron la Biblia. ¿Por qué 1260 días o años? Cuando tú lo calculas, en el inicio de esa hegemonía, entonces, si tú sumas 1260 años a 538, te va a dar una fecha interesante, que es el año 1798. Así es. Y qué coincidencia, que nada es coincidencia, es profecía. Que en ese año, precisamente, pues termina, es un año que marca un hito en la historia. Y es cuando la Revolución Francesa, pues ya triunfa y ya llega al tope, y Napoleón, que también tiene la ambición de controlar al mundo, entonces manda en Roma apresar al Papa, al líder religioso romano. Y la Biblia dice, le dio una herida de muerte. O sea, y en ese momento quita el poder de la Roma religiosa, lo quita, lo anula básicamente. Y es un momento cuando Satanás en el siglo XIX, que está ya al albor, ¿verdad? Que viene el siglo XIX, ataca tratando de diseminar un ateísmo increíble, porque la Revolución Francesa produjo la idea del ateísmo. Pero también el siglo XIX representa uno de los mayores momentos de reavivamiento en el mundo entero. Gloria a Dios. Y surgen movimientos religiosos que son los que manejan el mundo hoy, o sea, los que interactúan en el mundo hoy, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gloria a Los Dios. que surgieron ahí porque no existían antes. No existían como una denominación oficial, como un nombre, pero sí la fe
siempre se ha mantenido, porque así como la Biblia fue quemada y fue perseguida y encadenada, así fueron quemados, perseguidos y encadenados cientos y cientos y miles de personas que se mantuvieron fieles a Dios, que no dejaron que la palabra de Dios fuera pisoteada en sus vidas y se mantuvieron muy fieles a Dios. Bueno, así un esbozo general más o menos de la explicación de por qué partimos del año 538, Sí, qué significan esos 1260 días, o los 42 meses, o los tiempos y medio tiempo, los 3 años y medio. Es lo mismo. Fíjense que ya para ir cerrando eso, en Apocalipsis, en Daniel, ese periodo se le relaciona al cuerno pequeño, que es la Roma religiosa que trata de controlar el mundo. En Apocalipsis 11 el énfasis es que en ese periodo la Biblia está de luto. ¿Por qué? Porque la Roma religiosa encadena la Biblia. En Apocalipsis 12 es el periodo cuando la mujer que sale al desierto tiene oportunidad de salir y avanzar. Y es precisamente el periodo cuando se forma un movimiento que sale de Europa y llega a América. Y en Apocalipsis 13, pues es el periodo de poder y hegemonía que se le da a la primera bestia que surge allí, que es pues la Roma religiosa. O sea, todo es coherente, tiene sentido profético, bíblico e histórico. Eso es una verdad bíblica que es irrefutable. No verla es querer cerrarse los ojos, pero el que conoce la historia y ve las conexiones bíblicas dice, las profecías son inspiradas por Dios. Porque para conectar todas esas ideas, Daniel y Juan, que no se conocieron, Daniel y Juan, que vivieron con 500 años de diferencia, Aleluya. sería muy difícil, a menos que no fuera inspirado por la palabra del Señor. Wow, poderoso este estudio de hoy. Tremendo, damas y caballeros. Esto ha sido una cátedra profética. Gracias, Pastor Guzmán, por bendecirnos hoy con los comentarios de la lección. Y nunca había podido comprender tantos elementos que usted tocó hoy de esa manera, de la historia, ¿verdad? El porqué de las cosas. Sí. Y yo creo, Pastor, que nuestra fe va en aumento cada día al conocer, ¿verdad?, la historia, de dónde venimos, qué ha pasado. Yo creo que Dios nos da cada día más razones para amarle más. ¿Sabe una cosa? No sé si tengo tiempo de un comentario así rapidito. Claro, pastor. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho de la actitud de la iglesia hoy. Y yo no hablo de la iglesia cristiana en general, estoy hablando de la iglesia para quien yo trabajo, para la iglesia adventista. Estoy hablando de la iglesia adventista, que yo, pues, es la única que conozco y he estado toda mi vida ahí. Y trabajo para esa iglesia. Y no estoy hablando de la organización, estoy hablando de la gente, de los miembros de la iglesia. Y es que el sentido histórico, yo acabo de publicar un artículo, es un capítulo de un libro sobre la trascendencia de las profecías apocalípticas hoy. La relevancia, ¿es relevante hoy eso? La pregunta, ¿eso es relevante? Y pues un libro que está publicándose en Europa y aquí en toda Interamérica. Entonces, una de las cosas que cuando estaba estudiando y viendo me chocó y veo, es que la gente le da muy poca importancia al fundamento histórico y bíblico de lo que cree. ¿Sabes qué enfatiza la gente? La gente es más existencialista. Wow. Existencialismo significa que a mí lo que me interesa es el aquí y el ahora. Wow. Es que yo leo la Biblia solo para que me hable ahora, para que me emocione ahora y para que me dé sentido ahora. Pero la fe no se maneja así. La fe en la Biblia, con conocimiento. La Biblia hay que estudiarla. Es correcto. Wow. Porque cuando tú estudias la Biblia y miras cómo la Biblia viene desarrollándose en un mensaje histórico, y la Biblia no fue escrita para los cristianos de hoy solamente. La Biblia fue escrita para una audiencia original y eso va pasando por los siglos, de los siglos y los siglos. El primer libro de la Biblia se escribió hace 3.500 años. Tremendo. Y eso ha venido a través de los milenios, así moviéndose, y nosotros tenemos que aprender
a mirarlo así, no ser tan existencialistas, tan movidos solo por la emoción de hoy y el momento. Hay que aprender el fundamento de la fe, hay que aprender el fundamento de lo que creemos y no hay que temerle a eso. Póngalo en cuestionamiento. Yo siempre le digo a los hermanos cuando le hablo de estudiar la Biblia, dude de todo lo que usted cree. Sí, no lo acepte así de a lo ciego. No me acepte eso así. Porque yo guardo el sábado, ¿por qué? Porque lo guardo. No lo acepte. ¿Por qué lo guardas? ¿Por qué lo guardas? Comienza a decir, no es el día del Señor. Y vaya a la Biblia. Aleluya. Usted lo va a encontrar en la Biblia. Ahora yo voy a guardar el sábado, no por una costumbre o no por una presión social o no porque yo creo, porque el pastor lo dijo, sino porque ya yo lo he experimentado en la Biblia. Y yo creo que eso es un cristianismo positivo, un cristianismo que construye. Amén. Amén. Bueno, pastor, yo creo que usted nos ha motivado a escudriñar de verdad la palabra de Dios. Como usted dice, no, ¿verdad? No conformarnos con un estudio existencial, sino profundizar. Dice nuestra audiencia, Deida, que esto ha sido un estudio avanzado. Y eso es lo que queremos, pastor. Profundizar en las Sagradas Escrituras para conocer más de Jesús. Me cuido para no terminar dando una clase. No, pero de eso... A los teólogos, ahí no le tengo compasión. Un examen, pastor, aquí. Y yo sé que nuestra audiencia quiere conocer más a Dios, quiere profundizar en la palabra de Dios y por eso estamos aquí. No, esta semana pues vamos a estudiar mucho, así que vamos a aprender muchísimo con la ayuda de Dios. Amén. Seguimos adelante ahí, pues no se pierda mañana, que ahí vamos a estar estudiando también a profundidad algunos aspectos de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Damas y caballeros, si usted ha sido bendecido, escríbalo. Escríbalo allí. Bendecida con el estudio que hemos tenido con el pastor Ángel Guzmán. Y bueno, mañana hay examen, porque como estamos hablando con un maestro, mañana hay examen. Así que memorice usted cuánto es el periodo de tiempo. Voy a poner el video de nuevo y a tomar notas. Vamos a hacer un recorte de esto, vamos a ponerlo otra vez en el canal allí. Sí. Memorice allí cuánto es el periodo de tiempo allí profético. Cuándo empezó, que dijo el pastor, cuándo empezó y cuándo terminó. 3 cosas importantes, memorice ahí. Vamos a ver. ¿Cuántos años son el periodo profético que se estudió hoy? ¿Cuándo inició y cuándo terminó? Y mañana entonces habrá examen. Vamos a ver Pastor si lo pasamos. Guzmán, gracias por acompañarnos hoy en el estudio maravilloso. Que el Señor me le bendiga y compense ese tiempo de hoy. Saluda a la doctora. Seguro. Bye.